Hola. Vamos a ver una pequeña introducción al método elástico. Elástico. Que yo creo que va a permitir también tener alguna claridad de cuándo uno eventualmente podría o no ocupar el método inelástico, ¿ya? Como la definición de fluido, que según Oxford, la Universidad de Oxford, es que un fluido no es un sólido. Por lo tanto, hay que entrar a ver qué es lo que es un sólido, ¿ya? Entonces, el método elástico, a diferencia del método, desde el punto de vista conceptual, a diferencia del método inelástico, ahora consideramos la compresibilidad del fluido y el material de la tubería no es rígida, ¿ya? Cuando nos referimos que no es rígida es de que hay deformaciones en función de las cargas que van a estar actuando, ¿ya? O sea, se deforma, ¿ya? Que vamos a aceptar de que la tubería acepta una pequeña deformación en respuesta de la presión, ¿ya? La presión del fluido principalmente. Entonces se tiene una dinámica donde ahora va a estar cambiando la presión y junto con estar cambiando la presión van a estar cambiando algunas de las cosas que en la práctica han cambiado bien poco durante el curso. Una de esas es cambios en la densidad. Y lo otro son cambios en el diámetro de la tubería, que si bien son diámetros las variaciones son súper chicas, esas pequeñas variaciones hacen que en la práctica la dinámica que uno ve cuando se produce un transiente, un cierre brusco, por ejemplo, de una válvula, ese es como el ejemplo clásico, se cierra una válvula, se genera un exceso de presión y ese exceso de presión se va a comenzar a propagar dentro de la tubería con una cierta velocidad, donde la velocidad a la cual se va a estar propagando esta información, que sería como la ola en el caso de un tsunami que yo les contaba en unos videos atrás, la altura de la ola, que sería, o la magnitud de este aumento de presión, y va a estar dado principalmente por la velocidad a la cual se va a estar moviendo la ola y por la magnitud de la cual se cierra. Y la velocidad a la cual se va a estar moviendo la ola depende principalmente, en este caso acá, depende de las propiedades del fluido en términos de su compresibilidad y de las propiedades del material de la tubería también en términos de su compresibilidad o su rigidez, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos definir que A es la velocidad de propagación de las ondas de presión en la tubería, ¿ya? O en otras palabras, estamos hablando de la velocidad del sonido de la tubería. Y en el caso genérico, para una tubería rígida, la velocidad a la cual se van a estar propagando las ondas de presión dependen de cuánto va a cambiar la densidad en función de cambios de la presión, ¿ya? Y eso es lo que produce que se genere esta propagación de la onda. Así que no existe ningún cambio de la velocidad de la densidad en función de cambios en la presión. Se tiene que instantáneamente toda la información se transmite en todos lados. Así que tiene que haber un cierto grado de elasticidad, o sea, tiene que haber un cierto tipo de respuesta en términos de cambios en la densidad producto de cambios en la presión. Entonces, si estamos hablando del caso de una tubería rígida, esa elasticidad viene dada principalmente por la compresibilidad del material, del fluido de la tubería, y se tiene que la velocidad a la cual del sonido en una tubería estaría dada por el módulo de compresibilidad dividido por la densidad. Este es el tal de K, es el módulo de compresibilidad.
Y si ustedes ocupan valores estándar para el módulo de compresibilidad y de la densidad, se tiene que la velocidad del sonido a la cual se estaría propagando la información en una tubería es del orden de 1500 metros por segundo, lo cual es un número bastante grande, ¿ya? Sin embargo, cuando se agrega para una tubería dúctil, se tiene que la velocidad a la cual se estaría propagando la información va a estar de nuevo dado por K dividido por Rho, pero ahora aparece una función que depende del módulo de compresibilidad dividido por el módulo de Young de la tubería por una función del anclaje, ¿ya? Donde E es el módulo de Young del material de la tubería, ¿ya? Que ahí depende. Si tenemos un módulo, si tenemos una tubería de plástico, vamos a tener un valor del módulo de compresibilidad. Eso está escrito en pascales, igual que el módulo de compresibilidad del fluido está escrito en pascal. El módulo de Young también se escribe en pascales en términos de presión, ¿ya? Que varía dependiendo del material de la tubería, y en este caso de acá esta función sí es una función del anclaje que depende de los anclajes de la tubería, ¿ya? Depende de anclajes, que ahí pueden ver cuáles son los diferentes tipos de configuraciones que existen, eso están en el apunte, que esencialmente también la forma de cómo yo tengo anclada la tubería en el contexto del punto de vista mecánico, si es que acepto algún tipo de dilatación longitudinal o si tengo la tubería simplemente que estar apoyada sobre la tierra. O si tengo la tubería que está amarrada por todos lados. Si tengo la tubería que está amarrada por todos lados, ahí lo que estoy haciendo es aumentar la rigidez del sistema. Pero si tengo la tubería simplemente apoyada sobre el sistema, ahí voy a permitir de que haya un cierto tipo de desplazamiento de la tubería, y por lo tanto estaría aceptando un mayor grado de elasticidad en el sistema completo, ¿ya? De manera tal que produciría cambios en el valor de A. En general, se tiene que A aumenta con la rigidez de la tubería. De manera tal de que si tenemos una tubería de plástico, vamos a tener una velocidad que es menor. Ahí estamos hablando del orden de los 300 metros cúbicos por segundo. En cambio, si tenemos una tubería de fierro, ahí perfectamente podemos llegar a los 1000 metros por segundo, no metros cúbicos por segundo. Podemos llegar a los 1000 metros por segundo. En cambio, una tubería de algún plástico, PVC o lo que sea, tenemos una velocidad de propagación de onda que es bastante más pequeña, porque el sistema, como existe todo este sistema, todas estas deformaciones, aceptamos que haya deformaciones por todos lados, ese aumento de las deformaciones hace que la información se termine propagando más lento en el sistema. Mientras más rígido, más rápido se transmite la información, mientras más dúctil, más lento aceptamos así como que se vaya acumulando en parte, la tubería crece, disminuye, etc. Todo eso hace que en la práctica se transmita más lenta la información en un sistema. Y ustedes se preguntarían, bueno, esto de acá para aquí, ¿ya? Porque aquí pueden ver, hay un ejercicio que es una aplicación, en principio, que es como bastante ingenua, que aparece en el apunte, en el contexto de algo que se llama así como tubería fluido incompresible con tubería rígida o algo así, que esencialmente se plantea el escenario donde yo tengo una tubería que I en T igual a 0 se produce un cierre brusco de la válvula, ¿ya? De una válvula, ¿ya? Eso lo que va a producir es un exceso de presión de una amplitud H sub A, y este exceso de presión se va a estar moviendo hacia aguas arriba con una velocidad que va a estar dada por la velocidad de propagación de la onda, ¿ya? Esto acá es un cierre brusco.
Y mediante el análisis que se hace en el apunte, se puede ver que la amplitud de este exceso de presión que se va a tener, que se va a estar propagando en el sistema, va a estar dada principalmente por menos la velocidad a la cual se estaría propagando la información dividido por la gravedad. Todo esto acá por el valor de delta U, que sería cuánto cambia la velocidad, ¿ya? Donde este término de acá es menor que 0 si R. Si disminuye la velocidad, se produce entonces un cambio de la velocidad del fluido desde la velocidad que tenía cuando está la válvula abierta a un valor de 0, por lo tanto el delta U es menor que 0, ¿ya? Y se tiene entonces que el HA es un valor máximo. Entonces el apunte, el análisis de este problema, o la derivación de esta ecuación final que está en el apunte, sin embargo, quiero destacarla por el simple hecho de que si ustedes toman catálogos de tuberías, ya conocen de alguna manera los catálogos de las bombas, y en el caso de las tuberías también uno puede encontrar catálogos en función de van al fabricante alguna tubería de algún tipo de material, generalmente los materiales plásticos, y toman el catálogo y en alguna parte les van a decir, bueno, resistencias, cómo se calculan las cargas, y les van a mostrar esta ecuación, ¿ya? Que esta ecuación de acá, y les dicen esencialmente, bueno, ocupe A, dado esta materia, dado el material de la tubería, si usted la tiene apoyada, no apoyada, etcétera, todo lo que sea, se le entregan valores del LA, o por último se les dice ocupe 300 metros por segundo, no hay ningún problema, ¿ya? Y el delta U, bueno, depende de su problema, ¿ya? Pero con esta formulita ustedes pueden tener una estimación, una primera estimación de cuánto sería la amplitud del aumento de la presión que se tendría en la tubería, de manera tal que mediante un cálculo de bolsillo o de boleto micro, como se decía antes cuando había boleto micro, uno podría tener una idea de cuáles serían las presiones que se tendrían en el sistema de tubería, para poder tener una primera aproximación y decir, ¿sabes qué? En el peor de los casos, yo voy a tener un aumento de presión que haría que la tubería no se me rompería, por lo tanto estoy bien, ¿ya? Un primer cálculo desde el punto de vista conservador, ¿ya? Si ese primer cálculo de dice, mire, es el que la tubería probablemente se te rompe, bueno, y en ese caso habría que comenzar a plantear ecuaciones un poquito más complicadas, pero si antes de cualquier cosa se podría hacer un análisis sin siquiera entrar a resolver ningún tipo de ecuación diferencial ni nada parecido, sino que llegar y evaluar directamente esta ecuación, donde el delta U sería el escenario que ustedes se planteen en términos de cambio de la operación, y se ponen el peor de los peores casos, donde T igual a 0 se bloqueó completamente la tubería, se ha generado un aumento de presión y quiero saber cuánto sería ese aumento de presión, y en función de eso veo si se me rompe o no se me rompe la tubería. Y es algo que yo he visto en varios catálogos de tuberías, como les decía. Así que si bien es un resultado que se llama la ecuación de Joukowski, ¿ya? Ese es como el nombre que existe. Que si bien parece súper ingenuo, es una primera aproximación súper útil para poder saber de qué estamos hablando, ¿ya? Y sobre todo saber distinguir si que efectivamente es o no un problema, porque como les decía, si HA no termina siendo un problema, bueno, no tengo nada que preocuparme, ¿ya? Porque en los escenarios más conservadores de todo no fue un problema, bueno, entonces no me preocupo, ¿ya? Así que método elástico, en resumen, se agrega la compresibilidad del fluido y del material de la tubería, aparece la velocidad a la cual se estaría propagando la información como una variable relevante, que depende tanto del módulo de compresibilidad del fluido como de las propiedades elásticas del material de la tubería, en particular del anclaje, del tipo de anclaje y del módulo de Young. Esto acá, valores de K y de E se entregan en el apunte por si quieren evaluar, y esta aplicación que entrega una primera aproximación para poder estimar cuántos serían los aumentos de presión que se tendrían en la tubería, y uno poder evaluar si es que esos aumentos de presión son o no son grandes, de manera tal de si es o no necesario entrar en un análisis un poco más detallado, ¿ya? Toda esta dinámica acá de la onda la vamos a estar hablando el día jueves. El lunes
¿ya? En la clase del lunes vamos a ver qué es lo que pasa con esto acá, porque esto acá se los dejé así como es como una nano introducción. Lo importante de este video yo diría que es esto, ¿ya? Sobre todo para la gente que dice nada, que hidráulica me da lo mismo, si esto le tiene que interesar porque esto acá les va a permitir saber si es que van a tener que contratar o no un hidráulico para que les resuelva el problema, o hidráulica, ¿ya? Porque si este cálculo les dice que no es necesario, bueno, no es necesario, ¿ya? Eso. Esto acá el lunes. Toda esta dinámica ondulatoria la dejamos en pendiente el lunes. Esto acá desde el punto de vista práctico. Y vean, catálogos de tuberías de diferentes materiales. Nos vemos. Chau.